¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Bienvenidos una noche más al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas, y vamos a empezar como el final del video. Estamos peinando la gata prácticamente en este momento. Como te contaba ayer, yo ya vendí mis Bitcoins de trade, estoy fuera del mercado y vamos a ir a estudiar a ver qué es lo que ha hecho el precio desde el programa de ayer. Vamos a ir a actualizarlo, no sin antes, como siempre, darte a conocer el descargo de responsabilidad, que tengo que hacerlo porque hay gente nueva. Y figúrate que yo no soy trader profesional. Estamos estudiando junto a la comunidad la estrategia del hombre malo, la estrategia de trading latino. Básicamente somos estudiantes y la información que se comparte no deberías tomarla como un consejo de inversión, ni mucho menos. Y recuerda también que si pierdes o ganas tus trades, va a ser siempre tu responsabilidad. Aquí no nos hacemos responsable por tu dinero. Simplemente voy a darte mi punto de vista y espero que sea de utilidad para que complementes tu propio análisis. Por favor, si me ayudas confirmándome el audio y el video. Para ir empezando, voy a irme al chat en este momento a saludar con Luis Lozano, que nos acompaña desde México. Jorge Bryan dice: se ve débil Bitcoin. Saludos hasta Bolivia a Jorge. Buenas tardes a Gustav81, está en Argentina. Kevin Cáceres quiere una cripto. Ya vamos a ver criptos después. Portón el Grande, muchas gracias. Un día más presente. Kevin Cáceres también, ya le habíamos saludado. Dagoberto Ruiz dice que ya me dejó su like. Tantos días sin poder conectarse, dice Dagoberto, pero ahí queda grabado. Y muchas gracias, porque yo sí sé que tú me dejas tu aporte, tu like. Muchas gracias. Yo soy el yo soy, dice ni. No sé qué quiere. Tiririri, creo que está cantando. Oscar David Perdomo, saludos. Decían que salude menos y que trabaje más, me decían por ahí. Patti Walchi, desde mi país, Ecuador, un abrazo gigante. Por acá estamos con el Fantasmach desde Sinaloa, México. Está Gianni Estefano, como siempre, a cero, dice. Gustavo Hernández, también México. Baja más, compro más, dice Silly 25. Luis Lozano, está Mauro Denunciato. Muchas gracias también por acompañarme. Vámonos un poquito más rápido para que no nos demoremos tanto y no se enojen por ahí. Reina Gamero, saludo. Juan David está desde Colombia. Aún Google, dice Jan Estefano. Desde Chile me acompaña Javier. Y perfecto, toda la pandilla junta. Me imagino que estamos aquí la mayor parte del grupo de Telegram de ABC Bitcoin. Si es que aún no te has unido, es un grupo de Telegram totalmente gratuito. No es un grupo de señales, pero ahí básicamente, si te sientes solo haciendo trading, en ese grupo vas a pasar acompañado las 24 horas del día. Siempre hay con quien conversar sobre trading, así es que puedes unirte. Y estamos también ahí creciendo la comunidad. Estamos más de 4.000 personas ya
en el grupo de Telegram. Muchísimas gracias también a los administradores que siempre hacen su gran aporte ahí. Vamos a ir viendo. Nadie me ha confirmado audio y video, pero yo supongo que me escuchan bien. Para ir viendo qué es lo que ha hecho el precio. Algo de volatilidad se vio. No sé si es que estamos de acuerdo. Se vio algo de volatilidad. Y aquí, y lo que puedo decirte es que el precio es para arriba en el gráfico diario. Estamos al inicio del rebote, patrón de rebote todavía. Y vamos a ver, esperemos que llegue a esta zona, la zona de los, déjame ver aquí, la zona de los 61.000, porque tenemos todavía rebote en el gráfico diario confirmado y estaríamos básicamente esperando este movimiento, que no se va a dar en línea recta, que siempre va a subir, va a bajar, va a subir, La gente quiere que llegue a 61 de un solo golpe y eso no se puede. Pero para el gráfico diario, tú recuerdas que la proyección es para al menos unos 10 días. Estamos desde el rebote que estábamos esperando. Tenemos ya como 4 días por aquí. Y está muy saludable el movimiento. Yo pienso que está muy bien. Y hay que tener las debidas precauciones, eso sí. Pero el patrón de rebote está ahí. Y hay que esperar también que cierre la velita. Yo creo que no va a haber problema. Lo que ha existido en este día es alta volatilidad. Y recuerda que nosotros compramos y vendemos en el gráfico de 4 horas. Básicamente. Y lo que hicimos ayer. Y yo ayer te decía que yo compré acá. Vamos a quitar esto del gráfico diario. Porque no quiero que se confundan. Entonces yo lo que te decía ayer en el gráfico de 4 horas. Que yo compré en esta zona. Y que vendí en esta zona. Exactamente vendí en los 58.300 más o menos. Justo en la velita. En la velita vendí yo aquí ayer. ¿Por qué me salí? Porque yo especulaba este movimiento de debilidad que se venía en el monitor. Entonces tomé la decisión de salir. Y aquí se empezó a dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Bitcoin... Yo me esperaba que continúe la zona de peligro. Hoy no veo la debilidad en el monitor. Pero el precio se ha metido en un rango. Fíjate, desde que yo vendí, el precio se ha metido en un rango. Y nosotros sabemos que luego de que pase la zona de peligro, vamos a tener otra vez, si el precio no cae, vamos a tener la oportunidad de incorporarnos nuevamente al movimiento alcista de Bitcoin. Estamos dándole seguimiento. Si bien es cierto, la zona de peligro como tal no se ha dado todavía, pero yo le veo, no hay fuerza en el gráfico de 4 horas. Aquí entró un chinito, compró Bitcoin y cuando compran Bitcoin, lo que sucede es que el precio sube. Aquí en cambio, dejaron para que el retail, si tú quieres, los que no movemos del mercado, nos estamos por aquí comprando y vendiendo a nosotros mismos. Y lo que hace el exchange, como siempre, te hace asustar para que vendas aquí, o te liquida y te hace emocionar para que compres aquí. Porque si alguien en el chat, me imagino que hay varios, que cuando se empezó a dar la vela verde aquí, empezaron a mandarlo al máximo anterior, 69, 68 y todo lo que tú quieras. No me digan que soy mentiroso porque ahí hay bastantes en el chat que hicieron eso. Y lo mismo, cuando está acá se empiezan a meter en short, a vender todo y se va a cero aquí. Y es lo que siempre sucede. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Como te decía, yo simplemente a esperar mi zona de compra porque yo ya hice el trade de aquí hasta acá y nos vemos. Simplemente yo lo que tengo que hacer es peinar la gata hasta que esto se desarrolle, me dé mi próxima zona de compra y voy a volver a comprar Bitcoin en el de 4 horas. No tengo nada más que hacer. También déjame comentarte justamente para que veas que las emociones son terribles, porque yo les comentaba ayer que había vendido aquí, ¿verdad? Yo ayer ya les dije, no es porque ahora lo veo y no, yo les dije ayer que ya había vendido aquí, me salí, tomé la decisión, mi especulación, y tampoco es que sabía que Bitcoin se va a quedar así, porque tú recuerdas que nadie sabe lo que va a ser el precio, simplemente aplicamos una estrategia y punto, nada más.
Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio empieza a retroceder, y te comento porque yo leo todos los del grupo de Telegram, cuando empieza a retroceder, las felicitaciones se hacen sentir en el grupo, que uno es el mejor trader, que bestia, que bien y todo. Pero cuando empieza a subir y está acá, empiezan los yo te dije. Hay varios que dicen yo te dije, de gana, ahí no era zona de venta, que teníamos que esperar, que de aquí ya se va, y etcétera. Ahora otra vez cae y no sé cuál será el criterio en este momento. Siempre las emociones hay que irlas quitando del trade, porque en la medida de que tú puedas hacer eso, vas a poder operar sin el corazoncito, y eso es importantísimo. Para simplemente vienes, aplicas tu estrategia, zona de compra, zona de tomar riesgo, tomas riesgo, y cuando decides tú vender con algo de ganancias, acá a ti lo que haga de aquí a acá el precio, de aquí para acá lo que haga, no te interesa. No te importe, que no te calientes de pronto porque empieza a subir y compran aquí. No, simplemente tú esperas con disciplina la próxima zona de compra y punto. No pasa absolutamente nada. No sé si es que alguien está de acuerdo conmigo. Yo voy a esperar la próxima zona de compra. Si el precio se desploma, perfecto. Yo estoy listo para comprar más, como en la canción. Si baja más, yo simplemente voy a comprar más. Ese es mi análisis de Bitcoin en este momento. Es una zona no operable para mí, si tú quieres, porque estoy fuera del mercado. Y simplemente eso. A ver qué me cuentan en el chat. Dice por aquí. Tomatito dice, ¿para qué vendes si el diario era alcista? Porque estoy en el de 4 horas. Voy a volver a entrar en el de 4 horas. Esperemos que el precio no suba tanto y me dé la oportunidad de comprar tal vez al mismo precio. Yo no sé lo que va a ser el precio. Y entonces ahí luego de la zona de peligro, voy a entrar. Si es que el tomatito no sabe, no ha entendido las temporalidades, el video número 11 me parece que es de la estrategia. Ahí te explico el por qué debes de estudiar las temporalidades antes de meterte a hacer trading. Dice Frank Vargas, según tu análisis, ¿cuál sería la zona de compra? No sé, la zona en precio, no sé. Pero si es que se desarrollaría todo como normalmente, lo normal, yo diría que se desarrolle el Valle Verde y en la próxima zona sería cuando yo vea el mismo patrón que vi acá. Cuando tenga direccionalidad alcista, cuando apenas empiece, y el ADX va a depender. Si estoy debajo de las medias móviles, va a ser un ADX con pendiente negativa, y si estoy sobre la media móvil, probablemente el ADX sea pendiente positiva. Entonces, el precio yo no sé, puedo volver a comprar más abajo. Como les decía, puedo volver a comprar al mismo precio o puedo volver a comprar más caro, yo no sé. No sé lo que haga el precio, pero yo cuando vea el patrón, lo más probable es que vuelva a comprar. Dice Aquiles, dice, está de acuerdo, pero está fuera, está dentro del mercado, dice. Gianni Estefano dice que la tenemos clara, y tú sabes que cuando la tenemos clara, dice el profe, que claramente vamos a perder también, porque en el mercado no hay nada seguro, simplemente son probabilidades. Ok. Ojo con el semanal, que ahí están las ganancias. Sí, también tenemos un ojo en el semanal, un ojo en el diario, y vamos haciendo la operativa de compra y venta en el de 4 horas. Por ejemplo, el de compra-venta también se le puede hacer en el de 1 hora, pero a mí no me gusta porque hay que estar muy pendiente del gráfico. Entonces, tranquilamente en el de 4 horas y listo. Dice Máximo Moisés, dice, buenas tardes, puedes analizar GTC, dice. Enzo dice, me cagaste la vida, Charlie, dice Enzo. Recuerda que aquí no se dan recomendaciones de inversión, mi estimado Enzo. Además, si es que te ha ido mal es porque hiciste todo lo contrario de lo que yo te estaba explicando, me imagino. Yo sé que es joda. Vamos con Edgar Medina, dice, ¿qué opinas de CryptoMine? Dice, no sé qué es eso. Ok, vamos por acá. Kevin Cáceres dice, ANT, ¿quieren ver criptos? Aquí ya están, me imagino que ya tienen bien claro el análisis de Bitcoin. Y recuerda que para analizar criptos
tienes que tener a la mano el análisis de Bitcoin. Entonces vámonos ahí. Dice Jaime, dice a 61 y después a salir. ¿Qué opinas? No se puede opinar sobre el segundo movimiento. En el diario nosotros estamos claros que tenemos todavía el patrón de rebote como lo habíamos anotado. Todavía está el patrón de rebote ahí en el diario. Déjame ver cómo estaba. Sí, el patrón de rebote. Y vamos a ver, ¿tenemos todavía rebote? Yo creo que sí. Está empezando aquí el patrón. Direccionalidad alcista, pendiente negativa. Quitemos esto. Sí, entonces ese es el patrón de rebote que empezó. Te confirmó, como te decía, te confirma sobre los 56,000. Entonces siempre hay que tomar la decisión antes. Todavía el desarrollo del rebote, yo creo que sí. Y hay que irle viendo porque si Bitcoin hace el rango aquí como lo está haciendo... Y simplemente a esperar la zona y para arriba. Yo creo que sí. Ok, ya copié ANT, dice. Lo trade está bueno en 1 hora, dice Alberto. Perfecto. Jorge quiere ver a Shiba, dice. Veamos Shiba. ¿Qué más? Si el público quiere, veamos Shiba. Dice, ¿cuándo nos traes un nuevo tema, Faraón? Dice el amigo Carlos Carpio. Creo que hay un cantante por ahí, no sé, no lo conozco muy bien, mi estimado, pero yo estoy en un camino de hacerme trader, no cantante, tal vez más adelante. Dice, ¿podrías ver NFT en diario? Dice Esmeralda, no sé que si es que es alguna cripto esa. Y si está en TradingView. Chuy el Gordo dice, saludos sobrino, esos likes, ¿dónde están? 4,000 de Telegram, 640 en el live. Sí, mucha gente no tiene tiempo de live, pero luego yo sé que sí me van a dejar su like, luego de ver el programa en vivo. Quiere ver Maná, dice, yo soy el yo soy. Vamos a ver, Maná. Vamos con CRO. Perfecto. Games Braxman dice que quiere ver SEC. Perfecto. Con José vamos a ver Sol. Correcto. Vamos por acá. Rose. GRT dice que anda dando entrada. Vamos a ver GRT. Anderson Carrillo me dejó ya su like. Vamos a ir viendo entonces criptos porque creo que están de acuerdo con Bitcoin o no les interesó mucho. Pero recuerden que Bitcoin mueve todo, ¿eh? Entonces ahí atentos. Vamos con ANT. Yo te decía que vamos a esperarle un poquito a ANT y está llegando a la zona según veo. Vamos a quitar esto. Vamos a ver el gráfico diario. A ver cómo está aquí, gráfico diario. Mientras el precio no pierda la zona de volumen importante y las medias en el diario, vamos a pretender que todavía vamos a estar en una tendencia alcista. No está clara ni definida la tendencia, fíjate, pero que estos movimientos a mí no me gustan de las criptos porque incluso descolocan los indicadores. Entonces, yo aquí no le tengo claro, pero mientras esté por encima de los puntos de volumen importante, hay que ver cómo se comportan llegando a este punto, para ver si es que le metemos el trade para arriba, porque para abajo es más complicado que te deje un análisis mientras el precio esté sobre el POC y sobre las medias. Compra a partir de ahí, yo no tengo ninguna confirmación todavía, por eso te dejo más abajito. Puede caer un poquito más. Y ahí le chequeamos, tal vez mañana le vemos cómo está. Ok, eso para ANT. Shiba en 4 horas dice. Shiba es alcista en el diario y vimos la zona ayer o antes de ayer. La proyección está hecha y en el de 4 horas es alcista Shiba. Es que no quieren comprar por la velita, no. Tiene fuerza el ADX y yo te dejo para arriba. Nada más. Acá me pedía NFT.
Append decía, déjame ver. Debe ser esta, porque decía Append. Esta es en KuCoin. Perfecto, vamos a ver el diario primero. Está en la zona. Está en la zona. Está en la última zona, que no debería perder esta zona. Y aquí yo te voy a dejarle alcista esa cripto en el gráfico diario. Falta un poquito que cruce el punto 23 el ADX y estaría más seguro, pero ahí la probabilidad más alta para mí es para arriba. Ok, eso para esa cripto que ni la conocía. Vamos a ver a Maná. Maná. Empieza el retroceso de Maná. Entonces ahí ya sabes lo que decimos siempre. Gráfico diario, debilidad, pendiente negativa y direccionalidad bajista. Aquí empieza el rango caída. Entonces la zona de peligro, luego de que pase la zona de peligro, vemos la opción de incorporarnos en Maná. Preferible esperar eso en el diario, porque en el de 4 horas puedes hacer trades pequeños. Yo creo que sí, pero con más confianza en ese retroceso diario luego del retroceso. Lo mismo que en Cereo, lo mismo que te digo de Maná, lo mismo en Cereo, ahí no hay compra. Probablemente en 4 horas sí, pero si tú quieres arriesgar ahí con el patrón que tiene, bueno, aquí no es fuerte, o sea, el retroceso es inminente, entonces no tengo fuerza en el de 4 horas para poder hacer el trade al alza, ahí con el punto de control ahí pegadito, aquí, entonces mejor me espero, yo me espero mejor en CRO. Vamos a ver a SEC. Acá estamos en el de 4 horas. Veámosle el diario. ¿Qué me está diciendo el gráfico diario? También rango caída. El gráfico diario. Por el gráfico diario no compraría yo. Por más que en el de 4 horas tenga entrada, yo preferiría no operarle. Eso para SEC. Vamos a ver Sol. Solana. Gráfico diario. Este es el mismo movimiento de Bitcoin prácticamente. Y acá ya el que no compró, no compró. O sea, fíjate el análisis que hicimos. Zona de tomar riesgo. Acá decíamos que no se compra, pero que era alcista. Entonces, si ayer no se compraba sobre esa zona, hoy menos. No se compra. De pronto, si rompe y apoya, estamos en otra situación. Pero ahí donde está no compras. Más bien, no te puedo decir que vendas, pero si yo tuviera Solana, pensaría en tomar ganancias. Porque eso hice en Bitcoin. Entonces mi decisión ya fue tomada. Quitémosle esto de acá. Entonces aquí no. Simplemente el rebote. Y punto. Listo. Vamos a ver a Ross. Lo mismo en el de 4 horas. Fíjate que empieza la debilidad en el de 4 horas y no tenemos compra. No sé, no le veo desplome, por ejemplo. No le veo desplome, pero lo que sí veo es que el precio no va a subir. O sea, tal vez se mantenga aquí y luego vemos. Lo mismo que estoy esperando en Bitcoin. Luego vemos que me dé el patrón de compra y esperemos que sea sobre medias móviles y etcétera para verle la proyección alcista en Rose. Fíjate, el diario rango caída, por eso es que no da confianza a la compra. Mejor esperarle nomás, un poquito más, que se dé todo el retroceso. Vamos a ver GRT. Ajá, GRT, el gráfico diario, para mí es alcista. Todavía. Y en el de 4 horas, justo aquí ya pasó la zona de peligro. Habíamos marcado alcista desde esta zona. Si es que alguien tomó riesgo ahí, yo creo que está dentro del trade todavía. Porque con un 8, un 10%, todavía el stop no te sacó. Y mi proyección va a ser para arriba por el gráfico diario también. Y aquí ya está desarrollado. El ADX cruza el punto 23. Entonces, todavía voy a mantener mi proyección
en GRT. Ok. Listo con el primer grupo de criptos. A ver si me comentan por el chat. Dice Cristian CS quiere ver IOTA. Vamos a ver IOTA. Correcto. Vamos a ver a BAT. Recuerda regalarme un like, que siempre va a ser importante para ir creciendo el canal. Justamente el video de ayer es el primer video que pude completar 1000 likes. Y por eso quiero darles las gracias a todos los amigos que me dejan su like. Dice que quiere ver a Tom, el amigo Matías. Claro que sí, vamos a ver a Tom. Sec, ya la vimos. Déjame ver, tal vez. No, sí, ya la vimos Sec. Ok, vamos a ver. BAT ya está apuntado. Harmony quieren verle por acá. Vamos a ver Gala. Correcto. GTC dice. Correcto, vamos con estas criptos. A ver qué, si es que tienen algo diferente a Bitcoin, porque la mayoría ayer estaba parecido, en zona de no operar. Igual acá no puedes comprar, lo que les decía ayer. Aquí no se compra. Tenemos ya un desarrollo importante del monitor y lo que yo intuyo, esa es la especulación mía, es que va a venir la zona de peligro. Entonces aquí simplemente no hacer nada. No es zona de compra. No es zona de compra. Y en el diario debe estar... ¿Cómo está el diario? Bueno, en el diario tampoco. Tengo con debilidad el monitor. Y aquí ADX sin fuerza. Entonces tampoco. No hay compra. La compra era antes. Sí, nosotros entramos en compra en la zona. Aquí. Ahí donde está. Yo no opero ya las criptos en este momento. Por eso yo les comentaba a algunos amigos, para volver a entrar más o menos le calculo un par de días para volver a entrar en Bitcoin, si es que no pasa nada extraordinario. Ajá, BAT está llegando a la zona de compra, fíjate. Yo creo que sí. Yo creo que sí, BAT en la zona, fíjate ahí. Vamos a dejarle cerquita de la media móvil. Un trade en 4 horas en BAT. Sí, no tengo la confirmación todavía, pero está en la zona y está desarrollado el patrón. Entonces ya voy pensando en hacerle un trade. Sobre todo si Bitcoin no cae, se mantiene en rango aunque sea. Las demás criptos pueden tener movimientos importantes, como BAT por ejemplo. Recuerda que si Bitcoin cae prácticamente todo. Ahí sí no sirve el análisis, ni el ADX, ni el monitor, ni el punto de control, ni absolutamente nada nos sirve. Ok, aquí también lo mismo, zona de arriesgar, se da el rebote, patrón de rebote, y aquí no se compra nunca. Nunca se compra donde está, en la zona donde se encuentra Atom, donde están casi todas prácticamente. Eso. Vamos a ver a Harmony. Ajá. Rebote para seguir cayendo. Y en la debilidad esperemos que no tome fuerza. Si es que toma fuerza el ADX mientras el precio empieza a bajar. Y yo creo que va a hacer lo del patrón. A la media para seguir cayendo. Sí, entonces esperemos que no caiga y luego que nos dé la oportunidad de seguirle haciendo el trade al alza. Porque en el diario... Sí, no hay fuerza aquí. Esperemos que se mantenga en rango al menos para luego verle la opción alcista a Harmony. Todavía hay que esperarle, creo que un par de días. Eso es lo que estoy viendo. Vamos a ver esta cripto que estaba de moda, creo sí, justamente hace una semana. Vamos a ver. Aquí tengo, me va a marcar la debilidad con el cierre de la vela de hoy. Pero inclusive con eso, ¿es factible hacerle un trade de 4 horas? Sí, sí es factible, pero vamos acá. Ya debió desarrollarse, bueno, de hecho se desarrolló un poco antes. Y acá mientras el monitor va desarrollándose, está cerquita del punto cero y aquí el precio más bien cayó, entonces... Y yo creo que está temerario entrar aquí. No te voy a dejar zona de compra aquí.
Porque aquí lo que creo que va a pasar es el doble valle rojo. Es simplemente mi especulación, porque tú me pediste que analice. Y le veo así. Probablemente me equivoque y suba desde ahí, pero no me gusta el monitor en 4 horas. Ese es el punto. Ya está desarrollado y eso no me gusta. Eso para Gala. Vamos a ver a GTC. Ok. También decíamos lo mismo. Esperémosle un poquito a que retroceda. GTC tiene entrada en este momento prácticamente. Estamos en la zona, fíjate. Ahí. Para arriba GTC. 4 horas. Déjame ver el diario. Perfecto. GTC entrada en este momento. Apuntado GTC. Me gustó. Para arriba en el de 4 horas. Ok, vamos por acá. Termina este grupo de criptos. Tony Spicer dice seller. Correcto, me imagino que ya me dejaron sus likes los amigos. ENS dice, ya dejó el like, fíjate. Vayan canjeando su like por su cripto, sería más o menos. C98 dice Rondamón. Vamos C98. ¿Y qué opino de Shiba? Ya revisamos Shiba, la segunda cripto luego de Bitcoin. Dale para atrás. Opino de la cripto, nada, que es un meme. Eso nada más. EGLD. Perfecto. WAG dice por acá el amigo. Vamos a ver. Dash. WAG. Baby Dog para meterle el diente, dice Jorge. Es broma, me imagino que sí. Ya dejó el like y quiere ver BNB. Ajá. Vamos a ver a Acro también. Dice el amigo Andrés Iniesta, es el futbolista, me imagino. Quiere ver Neo. También le hace a las criptos Andrés Iniesta, fíjate. Ok, déjame ver. Maná ya se revisó. Al amigo Alexis, dale para atrás un poquito. Vamos viendo. Band. Band me pidió, no. Sí, no copié Band. Vamos a ver Band. Perfecto, ya tengo aquí unas 10 criptos más para revisarles. Seller dice. Vamos con Seller. Rebote para seguir cayendo. Ya desarrollado el patrón. Ya desarrollado el patrón. Este es el de 4 horas. Está igual que Bitcoin. O sea, la zona de no compra aquí. Ya, la zona de no compra. Y en el gráfico diario. No tengo confirmación en el diario. Para decirte que es para arriba. Todavía me falta. Déjame verle. Interesante aquí. No tengo la confirmación, pero tengo el patrón desarrollado de este vallecito rojo. Se está queriendo girar ya. Entonces en el diario también te voy a dejar para arriba. Me voy a atrever a hacer eso. Sin confirmación. Pero aquí en el de 4 horas no puedes comprar. Hay que esperar que pase la zona de peligro. O en todo caso compras en el diario, pero si se demora un poco, si es que baja un poco, no deberías de preocuparte, a eso se refiere. Y si quieres agarrar un precio un poquito más abajo, pues ahí en Seller simplemente dale el espacio a la zona de peligro en el de 4 horas. Vamos con ENS. Correcto. A ver, esta está, me gusta esta, me gusta. No tengo en el diario nada, pero este es para arriba, te había dicho ayer, fíjate. Creo que es de ayer. Y esto está de pechito ahí. ENS para arriba también. También le pongo un asterisco aquí al lado. En el de 4 horas. Sí. ENS para arriba. No sé qué es, pero la gente no está vendiendo. Y eso es importantísimo. C98. Zona donde no se compra.
que se mantenga encima del punto de control es bueno, buenísimo, y que se desarrolle el retroceso y que el precio no caiga y luego para arriba. En C98 hay que esperarle. Ahí no se compra. EGLD. Vamos, por ahí ya termino. Me faltan 6 criptos y voy a leerles porque a veces se enojan porque dice más. Ya me dejó like todo y no me lee. Pero es porque estoy analizando la cripto. Fíjate, aquí tenemos una divergencia alcista en formación. Esto a mí me gusta bastante. No está confirmado todavía, falta un poquito, pero yo aquí te voy a dejar para arriba. Recuerda lo que hemos estudiado. Aquí ya se detiene el precio. 1, 2, 3, 4. La quinta velita. Podríamos decir que hubo una vela pin bar o dos velas pin bar. La de acá una y la de acá otra. Y yo me puedo equivocar aquí, pero para arriba. Para arriba. El gráfico diario le falta rango caída, pero el de 4 horas, un trade pequeño en 4 horas. Para arriba en el de 4 horas, atento. Lleva riesgo, sí, porque por el diario, pero el de 4 horas se puede operar. Esta era EGLD. Perfecto. Vamos a ver a Dash. Algo dice que está de pechito. Vamos a ver, ya mismo vemos algo. Déjame apuntarle acá. Si está de pechito, gracias. Vamos a verle. Ajá. Dash. Yo diría que está en la zona en el diario para empezar un rebote. La pin bar se ha detenido 1, 2, 3, 4 velitas. Aquí lo único que vamos a ver es un rebote en Dash. Sí, cuando esté acá vemos qué pasa, pero aquí esperemos ya nos dé la confirmación con la direccionalidad alcista y pendiente negativa de la DX para el rebote en Dash. Yo creo que sí. Déjame ver el de 4 horas. Igual, en el de 4 horas no hay compra. O sea, esta zona es imposible de comprar. Yo necesito el patrón como el que está aquí, direccionalidad alcista del monitor y pendiente negativa de la DX. Entonces tengo que esperarme la zona de peligro. Esperemos que no caiga y se mantenga en rango para buscar la opción alcista en 4 horas. Recuerda que si no entiendes las temporalidades, vas un poquito atrasado porque eso ya deberías estar estudiando. WAG, ¿frente a dónde? ¿Frente a qué? Me piden WAG, pero no tengo una moneda estable para analizarle. Contra Ethereum envuelto, o sea, eso es lo que me mandaron a revisar, fíjate. Y aquí voy a revisar lo que veo, lo que alcanzo a ver. Un rebote nomás, un rebote para seguir cayendo. Recuerda que si estamos debajo del punto de volumen importante, simplemente rebotes para seguir cayendo. Eso es, no sé qué es esa cripto, pero a la gente le encanta buscarse cosas que no entiendo, la verdad. O será algún proyecto interesante, puedo estar equivocado. Pero eso es lo que veo. Acá Binance, vamos con el diario de Binance. Te decía para arriba Binance. En el diario mucho mejor. Si vas dentro yo creo que hay que ir protegiendo. Porque en el diario todavía le veo alcista. Pero aquí ya no puedes ir a comprar, obviamente, en el diario. La compra fue donde está marcada antes. Y en el de 4 horas también, la zona de compra la vemos aquí. Y aquí cuando ya se desarrolla el de 4 horas, no puedo comprar. Y me van a decir mañana, pero subió. Sí, pero eso, yo no puedo ver el futuro. Simplemente puedo ver patrones. Y donde no está el patrón, simplemente no compro. Y pare de contar, no pasa nada. Acro. A ver, déjame ver esta. La proyección es alcista en el diario. No me gusta este pequeño tramo simplemente, pero en el de 4 horas va a ser un movimiento. Sí tiene espacio ahí.
está en el punto de control. Y sí, vamos a darle el voto de confianza aquí a Acro para arriba. Calcúlale el stop loss. Tiene pendiente positiva y direccionalidad alcista. Bueno, la pendiente positiva se está formando apenas, pero me parece bien. Podríamos arriesgar ahí en Acro para arriba. Vamos con Neo. Aquí no, fíjate, aquí no, me falta desarrollo de la zona de peligro, lo que estoy intuyendo en Bitcoin también. Aquí sobre la zona, pegado a la media, no es una zona de compra. Y Neo lo está haciendo mal, porque por lo menos Bitcoin ya está sobre la media. Está por aquí haciendo el rango. Neo está debajo y dice mucho que no hay quien compre Neo. Un problema ahí. Correcto, vamos con Band. Ok, vamos a ver Band. Gráfico de 4 horas, muy bien. Gráfico diario es para arriba. Gráfico de 4 horas. Sí, este tramo, fíjate. Este tramo sería operable. Fíjate el riesgo-beneficio simplemente. Yo creo que sí se podría hacer ahí un 8 y un 10. Por ahí. El trade. Para arriba sí le veo para arriba. Band. Ok, vamos por acá. Me falta Algorand, que me dicen que está de pechito Algorand. Vamos a ver si es verdad. En el de 4 horas no me gusta el patrón, pero tiene fuerza y dirección. No me gusta la zona, ya está desarrollada y está pegada a la zona de volumen importante. Entonces para mí no es una zona de compra. Ya no, pero puede subir, sí, es alcista, tiene fuerza y dirección, pero yo por la zona ya no compro. Eso en Algorand. El gráfico diario está apenas empezando. Entonces, si vas por el gráfico diario, probablemente sí, a 10 días. Por el de 4 horas no me gusta. Eso en Algorand. Vamos por acá. La gente que no le cacha todavía lo de las temporalidades. Déjame ver. Aquí está una lista de reproducción que tengo en el canal para que la gente vaya a estudiar la estrategia del hombre malo. Aquí está toda. Trato de responderte a todas las preguntas que la gente nueva tiene. Por ejemplo, el punto 23, qué significa, por qué la de X, cuál es el patrón de entrada, cómo pongo los indicadores, a qué se refieren con las temporalidades, por qué en 4 horas es alcista y en el diario tiene ADX negativo, y etcétera. Aquí vas a encontrar bastantes respuestas y espero que así sea. Porque recuerda que el objetivo del canal es que seas un trader rentable en el tiempo y que no esperes del youtuber para que tú hagas tu operativa. Ese es el objetivo del canal. Y que aprendamos de esta estrategia que a mi criterio es muy buena, es muy efectiva. Y simplemente por eso. Acá también déjame comentarte. Tengo un link de referido de Binance donde vas a ahorrarte el 20% en las tarifas de trade para mercado spot. Y 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Y como les comentaba que hasta que se termine el mes de diciembre están regalando $50 para las cuentas que se registren con el link del canal haciendo estas 3 tareas. Ahí tú las estás leyendo y si te conviene, pues bienvenido, porque cuando hagas eso vas a colaborar indirectamente también con el canal. Ok, por acá también teníamos una mercancía, tenemos camisetas, sudaderas, tazas, gorras, se están repartiendo y se están vendiendo a nivel mundial. Estamos asociados con la empresa CryptoMerch, es una empresa española, y con el código ABC Bitcoin en tu mercadería vas a tener el 10% de descuento. Fíjate, tienen aquí en la página una gran variedad y sobre todo aceptan todas las criptomonedas que están listadas en Binance. Lo importante y destacable es el servicio técnico, el servicio al cliente que tienen aquí en este WhatsApp que te muestro a la derecha.
24 horas al día, los 7 días de la semana pueden contestarte y ahí vas a hacerle las preguntas, qué cripto aceptan, en cuánto tiempo te llega y etcétera. Están hasta el mes de diciembre con precios de rebajas y con el código ABC Bitcoin sobre este descuento tendrás el 10% adicional. Así es que simplemente para la gente que quiere hacerse su regalo de Navidad, ya que entiendo que todos somos amantes de las criptomonedas. Perfecto, nos vamos a ir al chat otra vez. Dice que quieren ver a Sant. Vamos a ver a Sant. Sant, luego de ese tremendo movimiento de la semana pasada, no sé cómo está. Vamos viendo Block. Perfecto. Nos vamos a cero, dice en OGN, no creo. Es más, parece que estaba subiendo OGN. Le vi en la tarde, le eché una mirada a OGN y parece que estaba subiendo de las pocas. Dice, ¿dónde se saca ganancia en Shiba? Dice. Puedes hacerle un trade a Shiba y le sacas ganancia. Yo creo que sí, hoy subió como un 30 y algo por ciento desde ayer. Ajá, vamos a ver a Tomo. Perfecto. Vamos a ver a Bet. No vimos Bet ahora. Perfecto. Bet. XRP. No anoté XRP, no. Vamos con Ripple. Perfecto. CHZ. Ajá. BNB ya le vimos. No sé si es que lo vimos en 4 horas. Sí, ya vimos BNB. Por acá dice FTM. Perfecto. Dice Horacio Cowan que está en Gran Canaria. Espero que estés muy bien y toda tu familia. Por ahí parece que es el problema del volcán. Dice que queremos analizar Chain y Starlink, dice acá. ¿Cuál es Chain? Vamos a ver Chain. Dice por acá el amigo Roberto Garza. Dice, andamos en el paso A o B de Elliot. Dice, ¿podrías revisar Phil desde México? Lo de Elliot no sé. Porque ahí lo que entiendo que va a hacer Bitcoin en 4 horas es una pausa de continuación, una pauta plana. Entonces, ¿puede ser ABCD? Yo creo que sí, si es que tú consideras que así es. Pero vamos a ver a Phil, dice. Perfecto, vamos a ver a Phil. Y un saludo hasta México y muchísimas gracias por esa colaboración que me has hecho. Phil. Diario de Phil. Rebote. Tenemos el rebote en el diario. Pero en el de 4 horas yo creo que lo está haciendo mal. Vamos a ver el de 4 horas. Aquí no puedes entrar a comprar porque la compra era en la zona baja. No ha subido mucho, o sea, está por ahí. Pero vamos a ver en el de 4 horas qué nos dice. Ah, no, el de 4 horas ya se desarrolló la zona de peligro. Fíjate, vamos a acomodarle mejor aquí. Nos está marcando ya la zona de compra. Esto es lo que digo que yo espero ver en Bitcoin. Que se dé esta zona de peligro. ¿Sí? Y aquí estamos de pechito para Phil para arriba. Phil para arriba. Así te dejo el análisis. En 4 horas. Ok. Vamos a ver Sand. Dice Gangston Gas, dice Charlie, el archipiélago canario tiene 7 islas y las Palmas de Gran Canaria es una cosa y Las Palmas es otra isla. Ah, perfecto, muchas gracias. Fíjate que estamos aprendiendo hasta geografía aquí. Muchas gracias al amigo por esa aclaración. Vamos a ver a Sand. Sand, le falta poquito. Vamos a ver el diario. El diario no me gusta de Sand. Aquí yo tendría las debidas precauciones y me esperara. Si es que te gusta el riesgo, en el de 4 horas le falta, probablemente mañana ya te está dando entrada aquí. Sobre la media, hay que ver cómo llega. Le falta un poquito y para arriba. Eso en Sand. Ok, vamos a ver a Block. Block.
Sí. Alcista, se dio alcista block. Y está bajando otra vez. Fíjate que acá empieza la zona de peligro. Y acá no se compra. Y estamos esperando. Aquí empieza la zona de peligro y hay que dejarle que se desarrolle. Esperemos que no rompa con fuerza esta zona. Para poder otra vez intentar un trade a la alza. Eso en el de 4 horas. En el gráfico diario. No tengo fuerza en el diario. Ese es el problema. Y se puede venir un retroceso. El cierre de hoy va a ser feo para Block. Y probablemente empiece el retroceso. Rango caída. Pero esperémosle. Porque todavía no tengo la debilidad aquí. Hay que ver cómo se desenvuelve lo que falta del día. Y a ver cómo empieza mañana. Hay que ver, darle seguimiento a esto. Entonces no te dejo esto aquí. Simplemente hay que esperarle. Zona de compra. Obviamente en el diario aquí no se compra. Nunca. En Block. Vamos a ver a OGN. Ajá. OGN, tenemos este análisis para arriba OGN. Y creo que puedo mantener. Fíjate que a mí me gusta ver. Fíjense ustedes. Tengo aquí tuve ya la entrada confirmada prácticamente en OGN aquí. Entrada confirmada en rebote en el gráfico diario. Entonces para arriba. El precio no se desarrolla. El ADX sigue cayendo. Se va desarrollando más el valle rojo. Pero el precio no cae. Fíjate, aquí hay gente comprando OGN. Entonces lo que puedo interpretar es que aquí el movimiento va a ser para arriba. Y ya con la confirmación. Para arriba OGN. Le dejo todavía. Todavía le mantengo ahí. Para arriba. Vamos a ver a Tomo. Y ya tengo apuntado BET. Sí, después de esta vemos a BET, al amigo que me está preguntando ahí. Tomo Chain. Perfecto. Le vimos alcista en esta parte. La zona de peligro está casi terminando. Le falta un poquito. Le falta un poquito. Y estamos en la zona. En esta zona es donde se arriesga. Y para arriba tomo. Simplemente ahí el centavito más, el centavito menos. Para verle. Todavía tengo desarrollo. Por eso es que incluso te podría poner un poquito más acá adelante. Porque todavía no tengo la confirmación. Pero para arriba va a ser. Yo creo que aquí se va a detener. Va a ser unas 2, 3 velitas. En el gráfico diario. Y luego para arriba. Me estoy adelantando un poquito ahí. Eso para Tomo. Me gusta cómo está. También voy a apuntarle aquí Tomo para ver si se puede hacer algo posteriormente. Vamos a ver a BET. Ok, BET. El rebote, el mismo rebote, pero la zona de compra no es ahí en BET. Está haciendo el mismo movimiento de Bitcoin. Sí. Pero el de Bitcoin está mejor porque está sobre la media móvil. Y aquí está debajo de la media móvil. Simplemente hay que esperar. Esta es la zona de peligro que va a empezar. Y aquí no se compra nunca. En BET. Perfecto. Vamos con XRP. Ajá. Ya les leo más luego. Dame un segundo. Termino con estas criptos. Y aquí lo mismo que BET. No se compra. Vamos a quitar porque están muchas líneas. Aquí no se compra. Se compra con el patrón acá. Aquí ya no. Recuerda que el patrón es a la media para seguir cayendo. Entonces ahí no se compra. CHZ. Con Chilis. Chilis iba muy bien. No sé qué le pasó. Ah, bueno, rebotó. Hizo el mismo rebote. Y aquí va a empezar la zona de peligro. ¿Compra ahí? No. No se compra Chilis. Debe estar el gráfico diario. Me parece que estaba bien. Sí, el gráfico diario es para arriba. Y no me confirma. Pero el gráfico diario de Chilis. Así. No hay vueltas que darle ahí. Vamos a ver a FTM. Ahí está FTM, el amigo que me pregunta. También todavía mantengo la proyección alcista en tendencia. Todavía. Lo mismo que está ahí, no le hago nada.
para arriba FTM. Ok, vamos a ver. Chain me decía, no sé cuál sería. Chain y me decía otra. No creo que sea ninguna de estas. O es esta. Esta que está en KuCoin tal vez. Chain Guardians. No sé si es que es esta el amigo. Porque me dejó solo Chain. Bueno, aquí nos va. El cierre de la vela va a ser feo. Lo mismo que te dije, creo que en Block. No se compra. Porque ya está desarrollado el patrón. Y no hay más. Empezaría la zona de peligro, tal vez. Hay que verle la debilidad que nos marque mañana o algo así. Pero no tengo zona de compra. Ahí no se compra. En el de 4 horas te va a dar zona de compra posteriormente. A esperarle unas 3, 4 velitas más. Pero por el gráfico diario ya desarrollado es un poco complicado. Yo no haría el trade. Simplemente esperarle un poquito. Si tú quieres arriesgar ahí, te dejo así en 4 horas la proyección. Vamos con Phil. No, bueno, esta ya analizamos Phil. Sí, esa ya está. Ok, vamos a la parte del chat. Dice FTM ya está visto. CRO ya está visto. Mist. Vamos a ver Mist. Déjame ver por aquí. Mist. Esta de Polonix debe ser. Ajá. Decíamos que queríamos ver el rebote, fíjate, el rebote ya se dio. Entonces aquí, ¿qué haces tú? Simplemente proteges. Proteges o tomas ganancia, pero ahí no puedes ir a comprar ya Mist. Y ya no es zona de compra. Vamos a ver el diario, debe tener el patrón de rebote, perfecto. Entonces todavía en teoría tendría el rebote a esta zona. Muy bien, si es que alguien arriesgó en Mist, ¿cuándo tenía que arriesgar? F para mío dice que quiere ver M-Box. Vamos a ver M-Box. Correcto. Recuerda que puedes dejarme un tremendo like. Ahora vamos a... La meta van a ser los 1000 likes en todos los videos. Y tú puedes aportar con el tuyo, por supuesto. Déjame revisar acá. Te dejo ahí una cortinita hasta revisarle. ¿Cuántos likes tenemos? Tenemos 490 likes. No está mal, pero me faltan por ahí unos poquitos que no les gusta la información, creo. Está bien, no se puede gustar al 100%, pero muchas gracias a quien ya me dejó su tremendo like. Dice aquí Uber Lupaca, dice: hola Charlie, agradecerte por tus transmisiones. Podrías revisar NU y ATA, dice. Por supuesto, dice, hay 4300 hombres malos en el Telegram que no dejan su like, dice, como un recadito ahí me dejó. Y es verdad, hay 4300 personas, pero por ahí como que no están muy pendientes de los programas, me imagino que es eso. Porque recuerda que no te cuesta nada, simplemente le das un clic y pare de contar. Ok, vamos con M-Box. Para el amigo que quiere M-Box. Y aquí, ¿qué pasó M-Box? Ya, aquí sí se nos fue. Como dicen, se fue. Y aquí no se compra. En tal caso, aquí lo que hay es que ir cerrando. O al menos una parte. Eso haría yo. O no sé si tú confías más en el proyecto, vas a largo plazo. Pero si no, a cerrar y tomar ganancias. Y esto es algo que no se puede ver con la estrategia, como ya he explicado varias veces. Cuando empieza el retroceso, nosotros siempre esperamos un retroceso completo. Es decir, que el precio haga esto y que nos dé la zona de compra sobre la media. Pero cuando hay fuerza, cuando hay gente, hay demanda, o hay alguna noticia, pasa esto y en la mitad del retroceso sube. Eso lo podrías ver simplemente en la temporalidad más pequeña. Por ejemplo, en el de 4 horas ahí. Ese era el diario. En el de 4 horas se le podía ver. Pero ya se nos fue. Ahí no hay compra. Muy bien. Al que pudo comprar antes. Vamos a ver a NU. Ni sabía que existía NU, pero bien. Está de pechito en el de 4 horas. Y en el diario también. Ajá.
Me hubiera gustado que baje un poquito más a la zona en el diario. Pero en el de 4 horas yo veo que ya no hay mucha gente dispuesta a vender. Entonces te voy a dejar aquí así. Para arriba NU 4 horas. Y probablemente en el diario también. No tengo la confirmación en el diario. Pero para arriba NU. En el de 4 horas. Vamos con ATA. Ya termino con ATA y les leo en el chat. Para arriba en el de 4 horas. Y en el diario también. Perfecto. Para arriba ATA. Para arriba ATA. Dice por acá. Dice Luis López. Te dejo un like y $10. Dice mi estimado Luis López. Muchísimas gracias al amigo Luis por esa colaboración que me ha hecho. Y muchas gracias por apreciar el trabajo que hacemos incansablemente todos los días. Incluso los fines de semana. Y espero que se te multiplique por 1000, mi estimado amigo. Muchas gracias. Dice que quiere ver si ADA ya tiene entrada en el semanal. Vamos a ver ADA en el semanal. Yo decía que ya se abrieron las puertas en ADA en el semanal para empezar a comprar. No quiere decir que ya va a empezar a subir. Fíjate. ¿Cuál es la...? Vamos a ver el semanal de ADA. Aquí, fíjate. Yo decía que ya podemos empezar a comprar ADA. ¿Por qué? Porque cuando el ADX me va cruzando ya el punto 23, significa que el retroceso que está teniendo la criptomoneda, este retroceso, está llegando a su fin. Sí, entonces aquí lo que podría venir es que podría caer un poquito más, pero más despacio. Sí, entonces yo decía, no es mala idea en esta zona ya ir comprando algo de ADA. Tal vez no meter el 100% de lo que quieres meter en ADA, pero algo yo diría que no es mala idea. ¿Y por qué? Porque en algún momento, nosotros no sabemos cuándo, puede empezar a subir. Y cuando empiece a subir, a ti te va a dar FOMO y vas a comprar más caro. Porque ya me ha pasado. Pero importante ir comprando de pronto un 10%, si baja un poco más compras otro 10%, después compras un 20%. Y sobre esta zona importantísima, acá esta zona, fíjate esta zona que te voy a marcar. ¿Y por qué esa zona? Porque aquí ves que acá compraron y acá compraron. Estas tres mechitas que te dejaron esas velas son importantísimas. Entonces... más o menos yo decía que por el $1 más o menos es esa zona. Entonces si es que ADA llegara a retroceder acá, es una excelente zona de compra. Y no sabemos si va a llegar. Recuerda que el futuro nadie lo sabe. Por eso es que digo ir comprando de a poco. Porque no sabemos si es que llega o no. Porque si yo estuviera seguro que va a llegar acá, simplemente te diría espera y aquí le metes la casa y el coche y todo. Pero no estoy seguro que baje a esa zona. Y sería la zona ideal de compra en el semanal para ADA. Eso para el amigo que me hizo una donación. La más grande donación que se ha hecho en el canal. Muchas gracias al amigo Luis López. Ok, vamos por acá. Ay, perdón. Otra vez dejé la cortina. Fíjate, voy a repetir lo que te dije de ADA. Bueno, resumido. Voy a quitar esto. Te decía que estamos ya en el retroceso de ADA. Y lo que me interesa ver siempre es cuando el ADX cruce el punto 23. Porque significa que el retroceso que está teniendo está perdiendo la fuerza del retroceso. Se está terminando. Aquí lo que podría pasar es que el precio empiece a caer de manera lenta. Y te había dicho que no es mala idea empezar a acumular. Ahora una zona importantísima es esta que te marco, porque tú ves esas velitas en estas mechas que te estoy mostrando. Más o menos están por alrededor del valor de $1 en ADA. Sí. Entonces, no te puedo asegurar que llegue allá. Por eso te digo que mientras baja más, compramos más ADA en este punto. Sí, entonces ese sería la mejor zona de compra a mi criterio. Ok, entonces eso es lo que te digo para el semanal de ADA. Hay que ir ya pensando en acumular poco a poco. Mientras baja más, compramos más, como la canción.
Dicen por acá. Dice que busca una mujer para vivir, formar una familia y vivir de las criptomonedas. Dice Noitier Enrique. Dice, creo que se confundió de canal. Vamos a hacer el Crypto Tinder porque en el canal de Telegram también hay varias personas muy románticas por ahí también. Shiba Inu ya se vio. Dale para atrás un poquito. Déjame ver. Voy a darles lectura a las que ya vimos, porque me piden las mismas. Fíjate que vimos Bitcoin, vimos ANT, vimos Shiba, vimos NFT, vimos Maná, CRO, SEC, Solana, ROS, GRT, IOTA, BAT, Atom, WON, Harmony, Gala, GTC, Seller, ENS, C98, vimos EGLD, Dash, WAG, BNB, Acro, Neo, Band, Algorand, Sand, Block, OGN, Tomochain, BChain, XRP, Chilis, Phantom, GC, esta es CGG, Phil, Mist, MBox, NU, ATA y ADA. Ok. Dice por acá Dore, dice, ¿cuál es el precio de entrada para Bitcoin? Vengo llegando a la transmisión. Dale para atrás, mi estimado Dore. Al principio está el análisis de Bitcoin. Yo creo que ahí te vas a aclarar un poquito más. Dice Marcos Villalba, quiere ver HT y saluda al hombre malo. Muchas gracias. HT dice. Correcto, vamos HC. Eternal. Por ahí leí en el grupo de Telegram que Eternal cayó 50% y no sé si es que es verdad eso. Dice para MBox, no sé si es que se vio esta MBox. MBox decía que ahí no hay cómo comprar, estábamos en el diario. Sí, y sigue subiendo, fíjate. No sé, tiene alguna noticia de pronto. Y es alcista, sí, pero la zona es imposible que se pueda comprar ahí donde está. Eso es lo que te decía para MBox. Es alcista, sí, ahorita tiene fuerza y dirección. No sé si es que alguna noticia por ahí. Dice Valentina, quiere ver UFO Gaming, dice. Esperemos que sí esté en TradingView. Porque si no, después cambio de pantalla y me quedo con la pantalla, fíjate. Vamos a ver a LRC. Correcto. Ya vimos BET al amigo Fernando. Vamos a ver a REF. Ethereum también quieren. Vamos con DOT también. SRM también dice. Y también quieren ver al perrito Doge. Perfecto. La amiga Sandra Ornelas también me deja su colaboración. Muchísimas gracias. Y que se te multiplique por 1.000.000 a ti. Muchas gracias. Ok, nos quedamos en ADA. Vamos a ver HT. A veces no alcanzo a leer todas las que me dejan, todas las criptos. A ver, aquí habíamos dicho Hobby Token. Fíjate que no hay quien compre igual. Parece Neo. No hay quien compre HT. Y estamos debajo de las medias móviles. Yo pienso que aquí se va a hacer otro valle rojo. Y lamentablemente voy a dejarle para abajo. A HT no le veo. No le veo zona para comprar. Ni zona ni patrón. Eternal. Esta debe ser en Uniswap. Debe ser esta. Porque no tenemos nada más. Aquí no tengo nada para analizar, no hay nada. No sé, tal vez no sea esta, pero no la encuentro, no tengo Eternal. Sí, no tengo, tal vez está con otro nombre. Sandra quiere a Ethereum, vamos a ver a Ethereum, mi estimada Sandra, con mucho gusto. Ethereum, no sé, parece que se movió mejor que Bitcoin hoy. Si me confirman, ahí está. Tiene un mejor movimiento que Bitcoin. Claro, fíjate, Bitcoin se quedó acá.
Bitcoin se quedó acá. Vamos viendo el diario. Esto es lo que te digo que Bitcoin podría hacer. Bitcoin está apenas en el primer movimiento. Entonces, alcista todavía Ethereum sí, pero imagínate, la estrategia no nos deja comprar en las zonas altas. En los máximos anteriores no podemos comprar nunca. Si estás dentro, está perfecto, deberías ir protegiendo o en tu caso también tomar ganancias. En las zonas altas nosotros tomamos ganancias, independientemente si suba o baje. Independientemente, ganancia es ganancia. Ahora lo que veo es que tiene fuerza también en el de 4 horas. Fuerza y dirección. Lo que nosotros hicimos, aquí fíjate, Bitcoin está por aquí más o menos. Aquí en el desarrollo del monitor, la parte verde, lo que pasa es que nosotros el futuro no lo conocemos. Probablemente haga Bitcoin esto y mañana lo veamos en, qué sé yo, en 61, 62. Y no importa, yo ya tomé la decisión de cerrar con mi ganancia y punto. La próxima zona hay que esperar. Fuerza en Ethereum, pero no es una zona de compra tampoco en el de 4 horas, porque nosotros necesitamos un retroceso para poder comprar. Ahora si rompe y apoya también será la zona de compra acá. Donde está no es zona de compra para la amiga que me dejó ahí un tecito. Perfecto, estábamos con, déjame ver, con Eternal. Ok, vamos a ver a UFO, me dicen. Al amigo Aitor Martínez, voy a apuntarte Cere. Está apuntada, así es que ya tranquilo ahí, ya vamos a ver. UFO, pero esta cripto no tiene con un par estable, está con Ethereum envuelto. Y es complicado porque depende del valor de Ethereum si no estoy equivocado. Entonces aquí viene la zona de peligro. Voy a hacerte el análisis del precio. Y aquí esperar el desarrollo todo. Gráfico diario, esperar el desarrollo de la zona de peligro. Y después unirte a la tendencia en el gráfico diario de UFO. Esa debe ser UFO Games. Vamos a ver LRC. Ok. Ajá. Me gusta esta. Vamos a quitar esto. Fíjate, la zona de peligro que presenta el gráfico diario de Loopring. Y yo le tengo aquí puesto una alarma, fíjate. Si tú le estás viendo, está mi alarma en 2.57. ¿Por qué? Porque el patrón que tengo en la parte baja todavía me dice que puedo bajar un poquito más. Evaluaría ahí para meterme en compra. Porque si no cae, significa que la gente que compró aquí, la gente que acumuló acá, no está vendiendo. Entonces por eso te forma el rango y luego te unes a la tendencia. Un poquito más. Esperarle capaz que unos 4 días más. 4 a 5 días por ahí. Eso para LRC. Está bonito el gráfico diario. Vamos viendo REF. Ok, vamos con REF. Ajá. Me han dejado bastantes likes el día de hoy. Y me están pidiendo más criptos. Y ya nos pasamos full de la hora. No sé si es que me dejan saber si es que nos quedamos, aunque sea unos 10 minutitos más para revisarles las que me están pidiendo. Esto es todavía para arriba, pero ya como te decía, no se compra. Se compra aquí. Pero es para arriba, sí. REF. En el de 4 horas. Lo mismo que Bitcoin. Aquí no es zona de compra. Puede subir, sí, pero zona de compra no es para mí. Entonces simplemente tomo riesgo abajo, aquí protejo y me voy con el movimiento. Ajá, eso para REF. Vamos por acá, Ethereum que ya vimos. Vamos con DOT. DOT alcista, estamos en el desarrollo, pleno desarrollo, y lo mismo que en Bitcoin. No es zona de compra. La compra era donde te marco, ahí ya no. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero ya no. Incluso en el diario tenemos el mismo patrón de Bitcoin, apenas está girando el ADX. Y yo considero que DOT va a tener un movimiento alcista en rebote también.
Yo creo que va a pasar de la media, sí, pero tampoco el precio hace lo que yo creo. Simplemente hay que darle pasito a pasito. Pero para arriba DOT. Vamos con SRM. SRM. Ajá. Gráfico diario para arriba. Para arriba el gráfico diario. Sí. El rebote para seguir cayendo. Lo mismo que hacemos en todas las criptos. Patrón de rebote todavía. Empezando. Evalúale si el stop loss puedes comprar todavía en el gráfico diario. Es un 17% más o menos que llevas de desventaja. Entonces yo creo que no. Y en el de 4 horas ya no se compra ahí. Lo mismo. Acá parece que me hacen un poquito de spam. Déjenme un segundo. Termino con Doge y Cere y voy a leerles. ANT, ya vimos ANT al amigo Adolfo. Después de Bitcoin está ANT. Vamos a ver Doge. Vamos a ver Dogecoin. Perfecto. Lo mismo que Bitcoin, ya no se compra aquí. Simplemente esperar para la próxima zona de compra. Este trade ya se hizo en Doge. Déjame ver el diario. El diario está igual que Bitcoin, para arriba. Correcto. Doge. Vamos a ver Cere. A ver, aquí le puse mal. Cere dice. Ok, en KuCoin está Cere. Y aquí no hay mucho que analizar. Yo no sé qué es esto. No hay mucho volumen que digamos. Aquí se han olvidado de esta criptomoneda como las demás. Es complicado porque estamos en el de 4 horas. Pero si por el monitor vamos a hacer el trading, sería este rebote. No tenemos mayor, no tenemos ni tendencia y no hay fuerza. Probablemente en ese rango, pero no sé qué pretenda hacer alguien ahí. Si es que conoces el proyecto y te gusta, dale y compra y se te estancará aquí el capital a algún tiempo, porque no hay nada. Así le dejo, no hay nada. No tengo mayor información. Parece que es nueva listada apenas. Exacto, vamos a ver ahora sí las que me pidieron por acá. GRT dice, ya vimos GRT si no estoy equivocado. Déjame ver. Yo diría que vimos GRT, pero no lo encuentro. Ok, vamos a apuntar por acá. DOT ya vimos. El amigo quiere sushi, el que está haciendo spam. No hagas spam porque yo cuando estoy leyéndote te leo, no hay problema, pero está bien feo eso que estás haciendo, mi estimado. Estoy happy. Vamos a ver a Bake. Ok. ¿Por qué ya no usas el BPS ni Jaime tampoco? Yo lo uso de pronto para ver zonas donde tomo ganancias muchas veces. Y sí, se ha dejado de utilizar, digamos que sí. Vamos a ver Nier también dice por acá. Ok, vamos a ver Anchor si vimos. Esta creo que es de ayer. Déjame ver Anchor también. Lo que pasa es que ya me confundo con las que ya revisamos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Sushi ya está. Bake ya apunté. Hard dice por acá el amigo. Perfecto. Vamos a ver Hard. Y vamos a ver un par de más. Al amigo Noitier Enrique Granados Rivera. Dice el hijo de Jaime pero peruano dice. No sé si es que me dijo a mí, pero yo soy orgullosamente ecuatoriano, mi estimado Noitier. Si es que no sabías. Por acá UTK dice. Ok. Y Coti también me habían pedido. Perfecto. Vamos a ver.
estas criptos. Vamos con sushi. Ok. Sushi. No tengo zona de compra. En el diario mucho mejor. En el diario todavía tiene la proyección alcista en el rebote. Sushi. Vamos a marcar así. A la zona esta de que te estoy marcando. Sushi en el diario. En el de 4 horas yo no tengo compra. Por la zona. Si te fijas estamos ahí con el punto de volumen importante topado. Y ahí no es una zona de compra. En sushi. En el diario mucho mejor. Vamos a ver a Bake. Ok. Lo mismo que te dije. Lo mismo y más feo. Esta te va a dejar para abajo. Déjame ver el diario. Sí, todavía no tengo ninguna confirmación en el diario. Le dejo así. Bake. Vamos a ver a Nier. Para arriba, pero no es zona de compra. Déjame ver el diario. Está empezando Nier. Por el gráfico diario, ahí va para arriba. Simplemente calcúlale el stop, que te quedará grandecito, pero en el gráfico de 4 horas no se puede comprar en esa zona. Por el stop loss incluso, aquí te queda muy grande. No es una zona de compra, la verdad. Son casi 17% del riesgo ahí, no me gusta, pero para arriba sí te dejo Nier. Ok, vamos con Anchor. Anchor. Decíamos comprar un poquito aquí y otro poco acá para completar la posición. Y en el de 4 horas para arriba. Ahora lo que se nos complicó fue el gráfico diario. Sí, el gráfico diario a mí no me gusta ya. Fíjate que ahora ya nos dio direccionalidad bajista y pendiente negativa. Entonces, con ese patrón yo no compraría. Aunque en el de 4 horas me da compra. Si tú eres arriesgado, esto te marca compra. Pero si es que, ya te digo, el diario es el que no me gusta. Anchor. Vamos a ver a Hard. Ok, Hard. No me gusta. No tiene mucha fuerza que digamos. Está haciéndolo bien Hard. Y yo creo que el de 4 horas no me gusta. Pero el diario es para arriba. Mantengo la proyección ahí. Ahí simplemente el stop loss, calcúlale, pero es para arriba Hard. UTK. UTK. También en Binance. El diario. Bueno, aquí parece que no hubo mucho volumen. Me va a confirmar el diario para arriba. Sí, para arriba. Para arriba. Para abajo no es. Ok. Este UTK. Vamos a verle acá. Me pedían Coti también. Si es que falta alguna cripto, déjame en el comentario de este video para darle seguimiento mañana. ¿Qué te parece? Aquí decíamos que era el mejor punto para comprar. Se dio la proyección de rebote como en todo. Pero acá ya no compras. Acá ya no se compra. Lamentablemente. En el de 4 horas tiene fuerza y dirección. Entonces la idea era estar comprado desde aquí y acá ir protegiendo. Pegado al punto de control no se compra. Puede subir, sí, tiene fuerza y dirección, pero la estrategia es la que manda y es una zona donde yo no puedo comprar. Luego del retroceso, al igual que en Bitcoin, lo mismo. Así es que muchísimas gracias a todos por acompañarme. Yo creo que nos pasamos de tiempo, pero yo te agradezco que hayas tenido la paciencia. Recuerda que es un programa en vivo y los errores suelen ocurrir. Así es que muchas gracias por la paciencia. Suscríbete si aún no lo estás. Regálame tu like. Vamos por esos 1000 likes en este video también. Y nos estaremos viendo el día de mañana. Estoy programando alguna sorpresa para ver qué hacemos por el mes de diciembre. Así es que muchísimas gracias y estate atento a todas las transmisiones en vivo. Nos vemos. Chao. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor
ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.